De las partes de un informe científico consideradas muy importantes es la página del resumen. En muchas publicaciones periódicas nos solicitan, para publicar un artículo científico en una publicación periódica, en una revista, nos solicitan un resumen breve. Cada revista establece la longitud de ese resumen. Sin embargo, yo se los voy a comentar en función de lo que nos recomienda el manual UPEL. El manual UPEL nos pide que el resumen del artículo no tenga más de 300 palabras. Para los informes de cultivo de tejido, esto es una longitud bastante buena. Fíjense que el resumen comienza indudablemente con el título lo más completo posible. En este caso, fíjense que tenemos multiplicación clonal y adaptación a condiciones naturales de plantas obtenidas in vitro de gloxinia. Fíjense que la gloxinia es el nombre común de una planta y entre paréntesis se está colocando el nombre científico. Fíjense que el nombre científico se coloca en cursiva, en letra cursiva. Lo mismo la palabra in vitro, porque es una palabra que proviene de otro idioma, una palabra latinizada. Posteriormente, o en la parte de abajo, tenemos el nombre de la persona, del autor del informe, y en este caso se puso un asterisco que corresponde con una nota al pie de página, donde se señala la procedencia del autor del artículo. En este caso era un estudiante de maestría que hizo su curso con nosotros acá en la UPEL, y bueno, aquí lo señala, estudiante de maestría en el posgrado de agronomía, mención mejoramiento de plantas y biotecnología, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. Incluso colocó aquí su correo electrónico. Ahora, ¿cómo se estructura el resumen? Después de la palabra resumen, que se debe colocar centrada y en negrita, se debe comenzar indudablemente ubicando al lector con qué material vegetal comenzamos. Aquí puede iniciarse de una vez también con el problema, pero en este caso particular, fíjense que él enuncia que la gloxinia, describe brevemente la gloxinia, de dónde es originaria, y inmediatamente señala que su multiplicación in vitro es posible, sin embargo la aclimatación de las plántulas es una etapa importante y delicada que influye en la calidad y cantidad de las plantas producidas. Fíjense que aquí nos está poniendo el problema. ¿Cuál es el problema? Que buscaba aportar algún tipo de solución con la investigación. Después sigue describiendo el problema, dice, durante la adaptación a condiciones ex vitro, sufren cambios morfológicos y fisiológicos que ocasionan una pérdida importante de plantas. Está diciendo cuál es el problema. Inmediatamente comienza a hablar del objetivo de la investigación. Dice, para efectos prácticos se quiere estudiar el comportamiento de plántulas in vitro de gloxinia multiplicadas y transferidas a medios de Murachevsky y su posterior paso a cámara de humedad con sustrato orgánico estéril. Después ya comienza con la parte metodológica, porque fíjense que dice, el material vegetal estuvo constituido por plántulas de gloxinia con buena estructura radicular, obtenidas a partir de callos formados en un medio de sales de Murachevsky. Y continúa, ¿verdad?, narrando cómo se hizo toda la investigación, incluso las condiciones en las cuales fueron colocadas las plántulas, ambos grupos se sometieron a una temperatura tal y a una luminosidad tal, todo esto. Fíjense que inmediatamente después de la metodología comienzan los resultados, comienza a decir. Fíjense que todos son oraciones que van seguidas una de la otra, solo separadas por un punto y seguido. Aquí no hay sangrías, no hay puntos y aparte, es un solo párrafo. Fíjense, les decía que comienza a describir, los resultados. Dice, en la multiplicación clonal, a 3 semanas de estudio se pudieron observar incontables clones de gloxinia, Continúa diciendo los resultados. Fíjate que es muy breve, en muy pocas líneas están los resultados. Luego dice, finalmente, ya esta palabra, este enlace ya nos está diciendo que está llegando a la conclusión.
Finalmente, se logró en 3 semanas la multiplicación clonal y la buena aclimatación de las plantas trasplantadas, caracterizada por un aumento de tamaño, número de hojas y grosor de las plantas. Concluye. Entonces, fíjense, describe el material vegetal, el problema, el objetivo del estudio, la metodología, los resultados y las conclusiones. No es otra cosa que una versión bien reducida del artículo completo. Por último, se colocan 3 o 4 palabras claves que permitan ubicar este resumen, sobre todo cuando esto es sometido a un buscador de internet. Como les decía, el resumen es una parte importante del artículo, generalmente es lo primero que encontramos en un artículo científico y es muy útil por cuanto si a nosotros nos atrajo el título, ¿verdad? Porque estamos haciendo una investigación alrededor de esta temática, tenemos aquí la oportunidad de leer lo más importante del artículo antes de hacer la lectura completa del artículo. Cuando leemos el resumen nos damos cuenta que nos puede interesar, entonces en ese momento el lector comienza a hacer la lectura completa del artículo. Si no, sencillamente busca otro. Entonces, el resumen es muy interesante porque ayuda a la búsqueda, a la revisión rápida de un artículo científico. También los resúmenes son utilizados cuando uno quiere participar con una ponencia en algún congreso, encuentro o jornada, es lo primero que se nos solicita y es lo que se ubica en primer lugar también en las recopilaciones de ponencias de los eventos.